Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 104, que como ya saben ustedes, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Gaspar Saavedra Almagro. Hola, Gaspar. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, como ya le hemos dicho, Gaspar Saavedra Almagro nos va a hablar hoy de los objetivos de sus escritos, que no son ni más ni menos que las profesiones antiguas, y principalmente se centran en homenajear a los trabajadores de antaño, que no se pierdan estos conocimientos antiguos, que la juventud actual valore la sabiduría de sus ancestros. Y bueno, actualmente Gaspar tiene más de 30 escritos sobre las profesiones anteriores, de las cuales 10 o 12 están ya extinguidas. Hoy nos va a hablar de, si nos da tiempo, de unas 11 profesiones, como son las de hormero, mulero, zapatero, albardonero, espartero, carbonero, sillero, arriero, regador, segador y guarda de campo. Todas ellas tienen un marcado carácter rural, etnológico y por supuesto costumbrista. Bueno, pues ante todo quisiera, Gaspar, que dijera a nuestros telespectadores, dirigiéndote a aquella cámara, sí, algunos datos biográficos tuyos para que te conozcan. Bueno, pues en primer lugar, buenos días, ya que es prácticamente buenas tardes. Yo me llamo Gaspar Saavedra Almagro, nací en el 57 en Pegalajar. Y nada, he tenido pues varias facetas en mi vida, como es normal. Empecé a ir un poco tarde al colegio, a primaria, pero después pues aproveché bien el tiempo, hice unos cuantos cursos de primaria, pasé al bachiller, después preparé oposiciones de correo y con 20 años pues ya tenía mi plaza de funcionario de correo en Madrid, que me destinaron. ¿Y de dónde te viene esta afición tuya por recopilar los oficios antiguos? Los oficios antiguos, pues muy fácil. Resulta que mis padres, pues como muchos padres y muchas personas de la tierra, pues han trabajado mucho. Entonces yo veo bien que a personas de otras profesiones, ingenieros, poetas y demás, pues se les rinda homenaje y en definitiva se le aprecie mucho. Pero yo siempre he echado de menos que a las profesiones, entre comillas, más sencillas y más humildes, sí, generalmente no se ha apreciado ese trabajo, ni se ha remunerado convenientemente, ni se ha apreciado. Es más, muchas veces hasta se ha despreciado ese trabajo. Entonces, mis padres pues eran muy trabajadores y yo decía, ¿por qué mis padres no merecen un homenaje? Igual que las otras personas que hemos dicho. Que lo ha extendido a todos los trabajadores de antaño. Entonces se me metió la cosa de que yo tenía que hacer algunos trabajos para resaltar a estas personas y hacer justicia con ellas. Pero también para que no se pierdan los conocimientos antiguos. Exactamente, ¿no? Para que no se pierdan los conocimientos antiguos, indiscutiblemente, que nuestra juventud sepa apreciar a sus mayores, y la sabiduría que tenían. Que no son tontos, porque algunas veces creemos que nuestros antepasados o nuestros mayores son menos listos que nosotros, y esto es lo contrario, son muy sabios. Bien. Y que no se pierdan esos conocimientos, que incluso cualquiera sabe si los tendremos que utilizar, aparte de que los utilizamos un poquito, pero incluso a lo mejor, ojalá que no, tenemos que utilizarlos casi completamente. Esperemos que no. Bien, pues vamos a empezar por el oficio de hormero. Explica qué es el oficio de hormero, que ya prácticamente está extinto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en primer lugar quiero hacer un pequeño inciso. Quiero dar las gracias por dejarme que haga de interlocutor de la gente sencilla pero sabia del mundo rural. Y ahora a continuación te voy a contestar. Sí, para que nuestros telespectadores lo sepan, ¿cuál y en qué consiste el oficio de hormero, un oficio que ya está extinto? Pues el oficio de hormero pues son unos profesionales que son bastante sabios y artistas, y
basándose en la arquitectura de la piedra seca, es decir, sin aglomerantes, pues verdaderamente muchas veces hacen unas obras maravillosas. O sea que construyen muros con piedra sin mortero, en seco, lo que también se conoce como albarrán, pero además siguiendo las curvas de nivel de los terrenos, ¿no? Efectivamente. Para buscar la planitud. Efectivamente. Y que se pueda regar bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo más duro de esta profesión? Lo más duro, pues en sí es una profesión de las más duras que hay, junto con la siega es de las más duras que hay, porque hay que hacer mucha fuerza, hay que coger piedras muy voluminosas que algunas veces hasta pueden pesar 50 kilos. Y además tenían que buscarle primero cavar el asiento para que tuviera un buen asiento o la horma. Y con mucho cuidado que se tenga, pues muchas veces se producen en desollejones, al maniobrar esas piedras, sí, con mucho cuidado, pues muchas veces se vuelve a un lado o lo que sea, y siempre están estas personas prácticamente chorreando sangre. Claro, porque en la albarrá que estaban haciendo para construir la horma utilizaban tanto piedras pequeñas como piedras bastante grandes, ¿no? Además utilizando como lógico utensilios como los martillos hacha y demás para ir comiéndole aristas y para que unas piedras se adapten a otras y demás, pues a veces pues como lógico se machacan dedos y en definitiva aparte de lo duro es que también pues siempre tiene un montón de heridas y sufre un montón. Y una muestra de estas hormas hechas con albarrán digamos las terrazas que hay en Pegalajar, ahí han hecho una buena muestra, ¿no? Pues sí, no cabe duda. Porque hay una serie de bancales, no cabe duda que mediante esta albarrán u hormas, pues en un terreno que era difícil cultivar una huerta, sin embargo consiguieron hacerlo. Efectivamente. Precisamente alrededor de Pegalajar, a consecuencia del agua de la fuente de la reja de Pegalajar, que lleva mucho calcio, ese calcio precipitado formó la roca que se llama toba. Esa toba se iba cortando haciendo bloques, que son las principales piedras que se utilizan para hacer la horma. Es una roca muy porosa esa toba, sí, ¿verdad? muy porosa, muy porosa. ¿Y el oficio de hormero qué posibles enfermedades tenía? Pues enfermedades más o menos las que te he dicho. ¿El agotamiento? Muy duro, mucho agotamiento, muchas heridas. Estas personas siempre tenían pues esos dedos machacados, la columna la tenían hecha polvo. Y una pregunta que yo me hago con respecto a esta profesión. Hoy en día vemos como en los campos, cuando llueve las correntías, arrastran a la tierra fértil, porque hoy en día, disponiendo de una máquina moderna, sin embargo no se construyen albarrán, no se hacen hormas para contener que no se vaya esta tierra fértil. ¿Por qué? Antes se podía hacer y ahora no. Efectivamente, es la desgracia que tenemos hoy día, que antes pues se tenía la huerta y todas las fincas muy bien conservadas, y cuando había desnivel efectivamente se hacían estos bancales, estas hormas o albarradas. Y yo creo que los propietarios competían en ver quién tenía... la agricultura, perdona un momento, como la agricultura, sobre todo la tradicional, no es rentable, pues se cae en la horma y ya es que no hay ni dinero para levantarla. Aparte de que en muchos parajes donde había mucha agua, por desgracia esa agua está desapareciendo por los sondeos artificiales, y eso da lugar a que todos estos parajes pues estén medio abandonados. Como el caso de Pegalajar, donde la explotación de numerosos acuíferos para regar el olivar y también para albercas o piscinas de chalés, pues también se han llevado el manantial que tenía Pegalajar, un manantial milenario que nunca le faltaba el agua a la charca, ¿verdad? Así es, y hemos luchado. Pegalajar es un pueblo luchador, pero es muy pacífico, y algunas veces lo pacífico, aunque yo sea una de las personas más pacíficas que haya, pues llega un momento en que no da resultado. No han tomado el pelo y se han llevado el agua, y con mucho que nos manifestamos pacíficamente y hacemos trámites en el Parlamento Nacional, Autonómico y demás, la verdad es que no hemos conseguido gran cosa. Es una pena. Bueno, hay otro oficio también muy antiguo, que es el de mulero, y te pongo de muestra. Yo
que tenía un terreno cerca de los Villares de Jaén, pues por las mañanas cuando estaba allí en mi parcela veía por la carretera ascender desde los Villares pues cientos y cientos de mulos, que luego se bifurcaban para un carril y otro, y de la noche a la mañana quedaron todos hechos salchichón. Entonces, describe un poco en qué consistía el oficio de mulero. Pues en primer lugar voy a hacer también otro pequeño inciso diciendo que yo he vivido en una calle de Pegalajar que era de salida al campo, y nosotros no teníamos que poner el despertador. Con el paso de los cascos de las bestias, a partir de las 5, las 6, las 7 de la mañana, nos despertábamos. Ya va a amanecer pronto. Ese era el despertador que teníamos. Entonces, el oficio consiste, como es lógico, en personas que conocen muy bien las bestias, pues a través de estas bestias y los arados principalmente y demás, pues principalmente los muleros, que han hecho casi siempre, unas veces con mulo, otras veces con burro, otras veces incluso con toro, arar las tierras de distintas clases, llanas, pendientes, pedregosas, de arcilla, de todas las clases, ¿no? Aparte de eso, también los muleros se han dedicado a hacer también un poco de arrieros, transportando las aceitunas, en fin, pero su misión principal era arar. Y vamos a empezar definiendo, por ejemplo, qué es un mulo. Que un mulo es un híbrido, ¿verdad? Un animal híbrido. Exactamente. El mulo es un híbrido, o bien entre un burro y una yegua, o bien entre un caballo y una borrica. Exactamente. Y el mulo, cuando y el mulo romo. Cuando es de burro y yegua, se llama el mulo castellano. Y cuando es de caballo y burra, romo, ¿no? Eso se llama romo, efectivamente. Le dicen mulo romo. Sí. Y el objeto es que son animales que tienen mucha fuerza, ¿verdad? Sí. El de hacer este híbrido. Fuerza. Y dentro de lo que cabe, pues a pesar de que tienen mucha fuerza, relativamente son dóciles. ¿Y qué era lo más duro del mulero, Gaspar? Pues lo del mulero pues también era un trabajo durísimo, como es lógico, y sobre todo si eran terrenos accidentados y demás, pues era un trabajo muy duro. Pero una de las cosas más complicadas es que había muleros, sobre todo cuando trabajaban con un hacendado, que incluso se le obligaba a que durmieran en la cuadra para tener esas bestias bien cuidadas y echarle varios piensos por la noche para que otro día estuvieran fuertes para trabajar. Claro, porque un mulo que te levanta y te lo lleva a arar... Está muerto de hambre. No tiene fuerza para tirar del arado. O sea, es tremendo. ¿Y un mulero en los años 50, 60 cuánto ganaba? Un mulero en los años ganaba si trabajaba a jornada. Sí. Ganaba unas 25 pesetas. ¿Y si los mulos eran suyos? Eran suyos, pues entonces por una obrada, que aproximadamente es una tercera parte de un hectárea, unas 3.300 y pico de metros, entonces eran unas 100 pesetas. Unas 100 pesetas. Y la verdad que la muerte del mulero llegó con los tractores, ¿no? Efectivamente. Aunque se resistió en los terrenos accidentados, me acuerdo yo. Sí, no cabe duda que en los terrenos accidentados es donde, como es lógico, se extinguió esta profesión más tarde. Y ya te lo digo porque en los Villares, que tienen un terreno de montaña, pues ya muchísimos años llevaban los tractores funcionando, pero claro, los terrenos de montaña no los podían hacer, lo hacían los mulos. Y es más, los mulos, aparte de lo que hemos dicho, muchas veces incluso, como estamos en una provincia que hay muchos bosques, pues muchas veces para sacar los troncos secos y que también lo arrastraban también. Y actualmente no se pueden meter maquinaria y los pocos mulos que quedan y caballos se utilizan para sacar ese material de desecho a los carriles para ya cargar y llevarse ese material para que no se pegue fuego. Arrastrando. Sí, y luego tiene esa misión, los mulos. Y luego dentro del oficio del mulero utilizaba dos tipos de arado, que tengo entendido. En los terrenos que tenía poca profundidad utilizaban el llamado arado de palo o arado
o romano. Exactamente. Y el terreno bueno el de vertedera, ¿no? Sí, el último que vino después de la guerra civil fue el famoso jabalí alemán. Y ese, pues como todos sabemos, más o menos un arao, tiene muchas piezas, pero las más fundamentales es el ubio, que es el yugo, que unce los cuellos de esas bestias, de las dos bestias que forman, vamos, como lógico, el conjunto para arar y demás. Luego está lo que es el ingero, que es la vigueta esta bien metálica o de madera, que conecta ese ubio con el propio arao. Y luego está el arao en sí, que tiene la reja, la vertedera, la caña, en fin, varias piezas más. O sea que el molero era un oficio también que no solamente su jornada se componía de la propiamente de haciendo labor en la tierra, sino que empezaba, como ya bien has dicho antes, de madrugada echándole a las bestias. Estaba las 24 horas dedicado a su profesión. Y además tenía muchos peligros. Sí. Porque aparte de estar, sobre todo cuando araba terrenos así muy pendientes y demás. Y los mulos son muy cabezones, como se encabriten le pueden dar hasta una todo. También tenía otros peligros, sobre todo si se formaba una tormenta. Sí. Los rayos de la tormenta acuden mucho al pelaje. Al pelaje de los animales. Al pelaje de los animales, de la caballería, en este caso de los mulos. Tenían y más de uno tuvo un accidente y demás, ¿no? Y le costó la vida. Y en cuanto a las enfermedades de esta profesión, ¿qué posibles enfermedades podían tener? Pues enfermedades la principal, que como era un trabajo tan duro, pues sobre todo la columna y tema del aparato locomotor y demás, al final se resentían estas personas. Sí, pues... Bastante. Incluso los muleros conocían una planta, no sé si... a ver si me acuerdo, ojos de gallo, que también cuando en el periodo de descanso del mulo muchas veces que le trababan los pies para que no se fueran, ¿no? Sí, la traba, se llamaba la traba. La traba, se le hacían una herida que muchas veces les costaba cicatrizar, entonces los muleros les ponían un emplasto de un cocimiento de ojo de gallo, creo que se llamaba la planta, que era muy cicatrizante. Muy cicatrizante. Como saco de aquello antiguo se le liaba también y al final pues daba esos resultados muchas veces, con yodo y un montón de cosas, cuando se lastimaban una mano o cualquier cosa. De todas maneras, con respecto a estos oficios de mulero, digamos que dentro de los oficios de laborero del campo, o con respecto, por ejemplo, a otro jornalero que labraba, era casi el aristócrata del campo, el mulero. Sí, no cabe duda que ganaba un poquito más, mucho, pero ganaba un poco más. Estaba bien considerado, o sea que era un oficio... Y es más, muchos muleros, concretamente en Pegalajar, para que le cundiera más el trabajo, se subía a un paraje que se llama Bercho en Pegalajar, cerca del Almadén, a dormir en una casilla, y ya no teniendo que regresar al pueblo, más bien de hacerse una obrada de arado, se hacían muchas veces 2 obras. Y ganaba más. Se quedaban en la casilla por descansar, pero al final trabajaban más todavía. Y ganaban más, como es lógico. Por supuesto. Bueno, seguimos. Y hay otro oficio que ha subsistido en nuestros días, fundamentalmente como zapatero remendón, pero que el oficio de zapatero es el que hacía íntegramente los zapatos, ¿no? Háblanos de este oficio. Sí, el zapatero, como sabemos, pues es la persona que hace o repara o incluso vende el calzado, los zapatos. Generalmente en nuestro entorno, a nivel rural y demás, como estamos hablando, pues sobre todo se dedicaba a hacer trabajo, digo yo, zapatos rústicos, las típicas botas del campo, que la hacían de piel de becerro. De piel de becerro, que era más resistente. Tardaban más o menos un día en hacerla y en los años 70 pues se cobraban unas 200 pesetas. Incluso harían las rústicas albarcas, estas que se ponían también. Sí, también hacía barcas. Los campesinos. Y hacía un montón de cosas más de materiales, como es lógico. Este oficio de zapatero era un oficio bien considerado en principio, ¿no? Bueno, estos oficios, la mayoría de los manuales son pocos considerables. No lo han considerado demasiado, ¿no? Precisamente yo baso en mi escrito precisamente para hacer justicia con todas estas personas que han trabajado mucho, como he comentado anteriormente al principio, y que no se les ha reconocido su trabajo. Y sin embargo este oficio
aunque ya con la maquinaria moderna, pues hacer un calzado artesanal es muy costoso y prácticamente se ha dejado de hacer. Sin embargo, hay muchos zapateros que sobreviven y también tienen bastantes clientes remendando zapatos y bolsos y varias cosas, ¿no? Porque hoy día, por lo que estamos comprobando, están volviendo un poco a hacerse las actividades profesionales un poquito como antes, como el caso de zapatero, el barbero está volviendo de nuevo, en fin. Es que es curioso cómo había unos años atrás donde la ideología de todas las personas, y ahí casi nos tenemos que meter todos, era, esto ya está viejo, a tirarlo. Pero nos damos cuenta hoy en día, actualmente la sociedad se está dando cuenta de la cantidad de basura, de montañas de basura que tiramos, que estamos agotando el planeta, y se está implantando ahora una nueva ideología que está empezando ya a andar, que es la de la economía circular. Que una cosa puede estar ya estropeada, pero se arregla y no hay que tirarla a la primera. Ese es uno de los fallos más grandes que está teniendo nuestra edad contemporánea. Porque así no machacamos tanto el planeta. Despilfarramos mucho. Claro, hay que arreglar las cosas. El típico usar y tirar. A ti te se estropea una plancha y no la tires, arréglala. Y te se estropea a un no sé qué y arréglalo. Y le das más vida. Precisamente tenemos un país que es hermano, el último que prácticamente que formó parte de España, Cuba. Sí. Ahí todo se aprovecha. Debido al aislamiento, aplican la economía circular y demás, al ahí máximo. se aprovecha todo. Hay coches que a lo mejor tienen 50 o 60 años y tienen una habilidad esos profesionales de Cuba, que todo lo arreglan, ya sea un brasero, ya sea una plancha, ya sea un coche, ya sea un arado. Y hay otro oficio muy bonito, que es el de albardonero. Efectivamente. Explica qué es albardonero, porque a nosotros que tenemos una edad ya sabemos lo que es, pero hay personas jóvenes que no tienen ni idea lo que es. Bueno, el albardonero, como dice la palabra, es pues, el profesional que se dedica a hacer muchas cosas, pero principalmente la albarda o los aparejos que se le ponían a los animales, de los burros, de los mulos. Ya los caballos tienen un equipaje un poco más sofisticado. Pero la característica del albardonero es que tenía un componente muy importante de arte, y además de un arte que habíamos recibido de épocas anteriores. Sí. Con los encajes, Exactamente. Porque exigía también todo el atalaje de las bestias una decoración muy exquisita. Sí, porque aparte de la albarda, que era, pues, como lógico, a base de... se hacía como un armazón de lona, donde se metía paja de centeno, con un puzón que le llaman el puzón de hierro, y en los lomos, tanto anterior como posterior, lo que se metía era pelo de las barberías, de cuando nos pelaban. Para que fuera más suave. Para que veamos, se aprovechaba todo. Se aprovechaba todo, ¿no? Entonces, aparte de esa albarda, pues también se dedicaban ellos también a la guarnicionería. Pero hacían también los atarres, los delantales de la albarda, la jáquima, ¿no? Nivel de cuero y demás, ¿no? Pues hacía un montón de objetos de guarnicería, ¿no? Pero además lo hacían con unas características de simetría y de encajes preciosos, que el albardonero tenía que tener un componente de artista. Que sí. Por ejemplo, las jáquimas, porque eran preciosas. Parte delantera, donde iban, pues, como lógico, el material. Y le insertaban cristalillos y todo, ¿verdad? Sí, de espejo. Le ponían iniciales con clavitos formando dorado y, bueno, hacían verdaderas obras de arte. Sí, exactamente. Bueno, pues aparte de eso, también estos albardoneros se dedicaban a la marroquinería, que era hacer, por ejemplo, carteras de colegio, lo que era para meter el reloj aquel que teníamos redondo cuando los hombres iban al campo, se ponían las cartucheras para los cazadores. Y luego, últimamente, cuando ya esta profesión un poco se extinguió, debido a que las bestias empezaron a extinguirse, también esta profesión, como es obvio, empezó a extinguirse, también incluso muchos se dedicaron a hacer de tapiceros. Se refugiaron en la tapicería. Exactamente. Que ya para y eso, así termina su año. Para eso sería, como se suele decir, coser y cantar. Bueno, porque pues tú verás. De pasar de una obra de arte a una cosa que es más burda, ¿no? Pues... Además, estas personas lo que pasaba es que, como resulta
que muchas veces pues todos estos objetos, todos estos materiales se rompían, pero el agricultor tenía que ir al día siguiente al Tajo, pues muchas veces tenían que hacer estos trabajos hasta de noche y de madrugada. Caray. Y tenemos otro oficio que también creo yo que es muy duro, como es el de espartero, porque aquí es que había que ir a las montañas. Madre mía, ese no digamos. A ver, el espartero sí que... ¿En qué consistía y qué clases sociales solían trabajar el esparto? Generalmente pues consistía, como lógico, en primer lugar tenían que buscar el esparto. La materia prima, que era el esparto. En primer lugar es que cuando había un jornal que da en cualquier otra actividad del campo, sí, pues daban esa jornada porque siempre salía más rentable. Esto del esparto lo tenían como segundo oficio. Exactamente, como complemento cuando salían a la plaza y no encontraban lo que se decía entonces amo, pues entonces se dedicaban a buscar esparto, que muchas veces tenían que ir a 15, 20, 25 y hay pueblos de la provincia de Jaén como Jodar donde se daba mucho el esparto, precisamente. Pues iban a buscar ese esparto y algunas veces no le quedaba más remedio si en los montes públicos no encontraban ese esparto debido a la necesidad que tenían, sobre todo en la posguerra española. Se metían en montes privados. Que a lo mejor se metían ya en fincas privadas, de tal forma que los pobres apañaban muchas veces hace de, como hemos dicho, 20, 25, 30 kilos. Los traían de cuestas a Pegalajar, por ejemplo, de Carches, Carcelejos, no Alejo, que a lo mejor están a 20 kilómetros. Y un poquito antes de llegar a Pegalajar, la autoridad los cogía infraganti, le quitaba ese esparto y le daba la tunda. Pues incluso los castigaban más de la cuenta. Una pena, porque la mayoría de veces lo hacían por necesidad. Luego yo me acuerdo de los esparteros y yo lo he visto en el antiguo puente de la Alcantarilla, donde cogían los manojos que traían del campo y como el puente tenía un pretil con unas grandes piedras así redondeadas y se ponían con un mazo de madera porque el esparto había que aplastar, machacarlo para que... Primero se echaba en agua para que se ablandara, excepto cuando se hacía pleita no se echaba en agua. Sí, era duro, exactamente. Era redondo. Pleita era para hacer serones, puertas y demás. Pero cuando era para tomiza, cuando era ya para cosas más suaves y demás, sí se echaba en agua en primer lugar. Después se secaba al sol, porque el sol daba lugar a que ese esparto se pusiera más claro, más doradito, más bonito. Sí. Y después había que machacarlo con la típica maza. Con la maza. Que he dicho yo antes, que cuando pasaban las bestias... Para que las cuerdas de trenza y todo cuando pasaban las bestias a los campos, hacían de despertador. Pues estos maceros, los que machacaban el esparto, se ponían también a machacar ese esparto de madrugada, muchas veces al amanecer, y eso sí que hacían de despertador. Y se sentían pom, pom, pom. De donde yo tomo un paralelismo entre los versos de Antonio Machado que decía yunque sonar, enmudecer campana. Pues en este caso el paralelismo sería maza, machacar, enmudecer campana. Claro. Porque era muy duro, muy duro. Además, y luego no le daban casi nada. Claro. Además el espartero, además del trabajo que tenía que hacer, de ir a la sierra a cortar el esparto, que por cierto, hoy yo que voy mucho a la sierra, el esparto está muy debilitado, porque como no se siega, pues se debilita. Y antes me decían a mí los antiguos, cuando se segaban, nacían unos espartos muy hermosos y con mucha frondosidad. Pero además es que eran también muy artistas, ¿no? Porque hacían borriquitos de, no solamente espuertas y serones, sino hacían hasta cosas para vender, borriquitos de esparto. Sí, yo últimamente se está fomentando mucho todos estos artilugios, porque ya claro, ya eso se dedicaba a todos esos artículos, sobre todo para el campo y demás, y como ya el campo se ha modernizado tanto, y efectivamente se está aplicando para cosas turísticas, como tenemos Baeza, Úbeda, Patrimonio de la Humanidad y demás, pues se están haciendo un montón de objetos ornamentales para vendérselos a los turistas. Yo he llegado a ver hasta una plaza de toros hecha de esparto. Hecha de esparto. O sea que a arte no le falta. Y como me comentaba antes, pueblos esparteros, como es lógico, donde se dan los espartales, como Pegalajar, Jodar, Úbeda. También la Guardia de Jaén. También la Guardia. Sí, hacía mucho esparto. Donde hay cerros de blancales, se da mucho el esparto. Claro. Aunque la campiña, siempre el esparto es más suave, menos recio que el de la sierra. Que el de la sierra, ¿no? Y hay otro oficio que lo han usado el 100% de las personas. Digo
el producto, aunque menos eran los que lo hacían, los carboneros. Los carboneros. Porque el carbonero, por oficio del carbonero no se entiende el que vende carbón, sino el que lo elabora, ¿no? El carbón vegetal. Bueno, también se puede llamar carbonero el que lo va vendiendo. Sí, como el que vendía los zapatos también se le llamaba zapatero, pero generalmente, claro, principalmente al que lo elaboraba. Explícanos el proceso desde que el carbonero corta la madera, a que sea de encina daba un excelente carbón, el proceso que seguía. ¿Qué tenía que hacer para sacar el carbón vegetal? En primer lugar, si no te importa, te diré que hay dos clases de carbón, aunque todos lo sabemos. El mineral, que es por descomposición de aquellos bosques antiguos que quedaron sepultados y demás. De la época... Y el carbonero vegetal, que es el que vamos a hablar aquí, que está hecho de restos de vegetal. Entonces, pues vamos a comentar el típico boliche que hacían estos carboneros de carbón vegetal. Entonces, en una superficie aproximadamente de 20 o 25 metros cuadrados en forma circular, en primer lugar ponía una mecha formada por aulagas, iniestas, cosa que ardiera mucho, de olivo, cosa que tuviera una mecha que prendiera pronto, con facilidad. Eso en primer lugar. En el centro. En el centro. Después se ponía como lógico la leña recia, que generalmente era de olivares muy viejos, que ya no daban apenas producción. Sí. Y entonces pues los propietarios, por tal de que le quitaran aquello de allí para ir a poner olivos nuevos y demás, incluso se los daban a estos carboneros, que ellos se encargaban de como lógico, de talar estos troncos y demás, y con esa leña recia formaban como lógico la gran carga encima de la mecha. Pero también en la sierra, porque te pongo un ejemplo, en la sierra de Jaén, en la sierra sur, en Valdepeñas de Jaén, pues hay un valle que se llama el Valle de Carbonero, donde había, encinas centenarias, y antes el trabajo era muy duro porque había que cortar esa encina y llevarla a donde se estaba formando el boliche. Y demás. ¿Y cómo se ponía la madera? En la sierra de Jaén, en la sierra sur, en Valdepeñas de Jaén, pues hay un valle que se llama el Valle de Carbonero, donde había, encinas centenarias, y antes el trabajo era muy duro porque había que cortar esa encina y llevarla a donde se estaba formando el boliche. Y demás. ¿Y cómo se ponía la madera? Después pues se iba poniendo en círculo, así para arriba, ¿no? Exactamente, a pilar. Después eso era revestido generalmente con ramas del olivo, lo que llamamos ramón, y encima de esa capa de ramón se ponía tierra, ¿no? una capa buena de tierra. Y le dejaban troneras, le llamaban troneras, ¿no? A unos respiraderos. Rapacejos, me han dicho, bueno, rapacejos, ¿no? Recibirá varios nombres, varios agujeros, para que según se tapasen más o menos, así... las llamas fueran más vivas o menos. Exactamente, esa combustión lenta, porque era, en este caso, igual que cuando es carbón mineral, por descomposición, en este caso era por una cocción lenta, se iba cociendo esa leña. Porque si la combustión era rápida, te quedabas sin carbón. Exactamente, tenía que hacer muy lentamente. Algunas veces incluso esa capa tanto de ramas de olivo como esa tierra, por lo que fuera, pues se abría una grieta y rápidamente los que estaban haciendo carbón tenían que dormir hasta con la ropa puesta, para tapar, por si había una incidencia de esa, rápidamente coger tomillos, tapar esa grieta, echarle tierra, volver a echarle tierra y o sea que para la cocción lenta y el desaguisado ese superarlo. Para la combustión lenta utilizaban abriendo más o menos, como ha dicho que se llamaban, rapacejos. Los rapacejos. Los agujeros esos de ventilación. Claro, porque es lo que tú dices, era muy peligroso que se fueran a dormir a su casa y se abriera una brecha, y el trabajo, porque no solamente era el trabajo de apilar la leña y preparar el boliche, sino que el trabajo previo de cortar con un hacha, que entonces no había motosierra, era un trabajo muy duro.
Trabajo muy duro, ¿eh? Duro, sí. Pues resulta que en la parte inferior de ese boliche, también como es lógico, había un agujero que a través de otra mecha exterior, sí. También de Aulagas, de Ramón y demás, sujetas toda esa rama a un palo largo, sí. Se metía ese palo largo por ese agujero buscando la otra mecha que habíamos puesto debajo de la leña a pilar. Exactamente. Y ya empezaba aquello a funcionar. Y, por ejemplo, una vez que ya se había terminado la combustión, retirarían la tierra y... Bueno, lo que iba a comentar es que esa leña se preparaba más o menos en la primavera, después de la corta del olivo y demás. Sí. Y cuando se prendía era a principios de otoño. Cuando ya las temperaturas bajaban y ya había menos peligro de incendio, sí. Es cuando se prendía ese boliche. Se hacían los boliches. Y bueno, una vez... No, se hacía en primavera, sí. Y se dejaban hechos, sí. Pero que no se quemaban hasta por lo menos septiembre o octubre. Septiembre-octubre. Muy sabias decisiones. Y luego ya cuando se había hecho la combustión, limpiaban, quitaban lo de la tierra y tal, y ya lo llevarían a las carbonerías, ¿no? En 1945, aproximadamente en los años 40, 1945, había gente que iba a los tajos, al propio boliche, carboneros que se dedicaban a vender ese carbón por las calles con los burros, sí, para comprarlo más barato, iban al mismo boliche. Y exactamente, según el dato que me dieron a mí, compraban a 0,75 pesetas el kilo en los propios tajos esas personas. En los propios tajos. En 1945. Y ya lo llevaban para venderlo por las calles. O en las calles o en los propios domicilios de esas personas que hacían de intermediarios. Hay que tener en cuenta que de no ser por la aparición del infernillo primero, que se guisaba en un infernillo... Las típicas hornillas. Muy rústico. Entonces, eso empezó a darle la puntilla al oficio de carbonero, al boliche. Cuando ¿verdad? Empezaron los hornillos de petróleo, de petróleo, y no digamos el gabutano, ya claro, le dieron la puntilla total. Antes valía para la hornilla de carbón, para las planchas, sí. Para los calentadores esos que se metían en las sábanas, sí. Dorado de cobre, sí, para darle, para que no estuvieran tan heladas las sábanas por las noches. En fin, para... Bueno, fueron... Y luego estaba el cisco. Sí, el cisco era para el brasero, la parte menuilla, que no servía propiamente para el carbón. Los vegetales más finos ya no eran en el boliche. Hacían el herrado. Yo me acuerdo que se encendía una lumbre con todo ese material más ligero, y al mismo tiempo que iba ardiendo tenían que regarse continuamente, sí. Para que no, como lógico, se consumiera. Y ya quedaba pues trozo ahí medio carbonizado, sí. Y tal, que era el cisco, y se utilizaba principalmente para los braseros. El cisco era para los braseros porque entonces, claro, la gente ponía su mesa camilla a la casa y con eso era con lo que se calentaba. Por un lado, el lado positivo era que las pobres criaturas más humildes se podían calentar con eso, pero como hemos observado por las noticias, pues muchas veces con el tufo ese, más de una persona... Sí, ese era el peligro que tenía. En ambientes en habitaciones que no estaban ventiladas, pues morían. Bueno, una parte buena que trajo esta extinción de este oficio, la parte mala es que una profesión también muy bonita se extinguió, pero la parte buena es que también los montes empezaron a recuperarse un poco, porque el carboneo en los montes le dio una buena paliza a los árboles, ¿no? Sí. En esta vida, como sabemos, todo tiene sus pros y sus contras. Por supuesto. Y bueno, Gaspar, háblanos de la profesión de sillero. El sillero, pues también, como es lógico, pertenece en este caso a un oficio, en este caso de artesano. Entonces, principalmente los asientos se echaban de anea. La anea, pues como sabemos, y si no, aquí estamos para explicarlo, pues una típica planta que crece en los humedales, de tallo largo y estrecho. Sí. Entonces eso se segaba, lo mismo se mojaba, se ponía al sol para que se pudiera más blanquita, sí. Las aneas, luego se retorcían y ya añadiéndose como la esparto, un trozo a otro, pues a través de un sistema sofisticado de ir llevando de un sitio a otro del asiento, pues se confeccionaban esos maravillosos asientos de anea. Un asiento estupendo. Sí. Además, el buen sillero, y yo he conocido a algunos,
pues hacía también, cortaba los palos o bien de chopo o de pino y hacía su propia silla. Exactamente, también aparte con un ensamblaje artesanal buenísimo. Sí, sí, aparte del propio asiento, también como estás diciendo, pues efectivamente también se dedicaban a hacer el armazón, la propia silla, claro, a través de tornos, berbiquí, en fin, cepillos, sierras y herramientas también se utilizaba la madera de almendro y de cerezo, que son maderas muy duras. Son maderas muy duras. Sí, sí, sí. Y sin embargo la industria también se ha cargado a estos silleros, aunque quedan los que echan los culos de Anea, en los Villares queda un maestro muy bueno, porque hay que decir que frente a un culo de Sky o de materiales de estos provenientes del petróleo, es más sano sentarse en una silla o sillón de Anea. No cabe duda. Pues precisamente yo... Y si no, eso que se lo digan a los que padecen de almorrana. Exactamente, entre Sky y los asientos típicamente de Anea, como estamos diciendo, también hay otro asiento de sisal, de pita, sí. Y yo precisamente, pues cuando estaba estudiando, durante el verano tuve un mecenas en Pegalajar, sí, que nos enseñaba a escribir a máquinas, nos echaba problemillas, sí. Y también era pintor y al que quería le enseñaba la pintura y también hacía asientos de cuerda de sisal. Y a mí me lo propuso un día y después, enséñeme usted. Y me enseñó. Son unos asientos muy fuertes. Y yo he echado muchos asientos de cuerda de sisal, cuadriculado y demás, y son un asiento, aparte de muy fresquito y muy curioso, para toda la vida. Y tenemos... Y además, una anécdota rápidamente. Cuando aprobé la oposición en Correo y me fui a Madrid, pues al año siguiente pues tenía el carnet de conducir aprobado, pero no me había comprado coche. Sí. Y ya me dio el gusanillo y me lo compré. Pues la mitad del coche lo pagué precisamente echando asiento de cuerda de sisal. O sea, que ahora un maestro también en el tema de los asientos. También, si yo he hecho de casi todo, ya en esta vida. Háblanos, Gaspar, del oficio de arriero, un oficio famosísimo. Bueno, tú verás. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos, como se suele decir, ¿no? Por la solidaridad que tienen que tener estas criaturas, o tuvieron que tener, porque este sea de los que más está extinguido en nuestro entorno, ¿no? Sí. Por esos inhóspitos caminos que con muchos que fueran y demás, pues sufrieron muchos atracos y más de uno falleció y demás, lo asesinaron y demás. Porque hay que distinguir... Trabajo muy duro. Fundamentalmente algunos tipos de arrieros. Había arrieros, como los que yo he conocido en Jaén, que se dedicaban a suministrar con sus borricos y sus serrones los materiales a la obra que se hacían en la ciudad. También solían traer, cuando no eran asequibles los camiones, hasta del río iban por la arena y las llevaban a la ciudad. Pero también luego están los arrieros de larga distancia, como los maragatos. Háblanos de esto. Exactamente, los maragatos de la comarca de la Maragatería de León. Eso está cerca de Ponferrada y es una etnia un poco especial, profesionales y con seriedad más que ninguno, pero era una etnia que realmente le gustaba a sus componentes relacionarse entre ellos solos. Sí. Ahora, luego eran trabajadores. Y hacían larga distancia transportando las mercancías, ¿no? Era el gremio de arrieros más importante de España, y desde las costas a Madrid, o de Madrid a las costas, pero principalmente de las costas a Madrid, pues llevaban pescado y llevaban toda clase de mercancía, incluso incluso a la Casa Real y todo. O sea que formarían largas caravanas con sus bestias, ¿no? Grandes caravanas con unas organizaciones, aprovechando las calzadas romanas y otras veces también otra vía importante, las cañadas reales y demás, ¿no? Sí. Pues sí, formaban grandes caravanas de animales, ¿no? Y la verdad que hicieron, hasta que no aparecieron los primeros transportes mecánicos, pues hicieron una labor encomiable. Claro. Estas criaturas. Hoy prácticamente ya han quedado
para transportar a los turistas, como los taxiburros de Mijas, ¿no? Exactamente, pero que aparte de los arrieros, en todo el mundo rural, en todos los pueblecitos y demás, siempre la mayoría de los campesinos han hecho de arrieros, transportando sus cosechas de la huerta a su casa, a la plaza de abastos, en fin, pequeños arrieros. Por supuesto. Y además el arriero tiene también un componente de esfuerzo que lo comparte con el molero, que es que también a los burros había que darle de madrugada el pienso. Exactamente, y no solamente eso, sino que también tenían que tener la habilidad, no todo el mundo vale ni para mulero ni para arriero. Hay que conocer muy bien a los animales, hay que tratarles bien, porque estas personas, igual que los pastores, con las ovejas le dicen X cosas y la oveja le conoce y le obedece, pues estas personas pasaban lo mismo. Muchas veces a lo mejor iba una retaíla de burro o de mulo, lo que sea, por ejemplo 5 o 6, el arriero algunas veces se montaba en el último, el primero se llamaba el liviano, que era el que dirigía y ya toda la recua, con unos gestos lo dirigía. Y cualquier voz, cualquier gesto, gira a la izquierda, gira a la derecha. Y le hacía caso. Como los perros. Luego muy también, inteligentes los animales esos también. Luego, el arriero también daba trabajo al espartero, ¿no? Porque los serones que se hacían con esparto y que debido a su mucho uso se deterioraban, con frecuencia había que reponerlos, al ¿no? espartero, al albardonero y a mucha gente. Al albardonero también, efectivamente. Y bueno, seguimos. Hay otro oficio que también hoy ha desaparecido, como es el de regado. El de regado. ¿Qué nos dice del oficio de regado? Pues mira, el regado, sobre todo como es lógico, se da en zonas, como dice la palabra, de regadío, donde abunda mucho el agua, aunque sea yo un poquillo ya cansino, en Pegalajar, que siempre hemos tenido mucha agua, ¿no? O en las vegas del río Jaén y Guadalquivir. Exactamente, a las vegas del río Jaén, del río La Guardia, en definitiva, donde había mucha agua, ¿no? Sí. Entonces, generalmente pues eran personas que se dedicaban, pues, como lógico, a estar atentos. Cuando tocaba el riego una huerta, exactamente, a encargarse de regarla. En primer lugar, avisaban a los propietarios para que tuvieran esa finca bien preparada. Es decir, con las típicas mergas, y le decían, con machetes, cabezadas. Tal día, a tal hora os toca. A tal hora más o menos aproximadamente. O sea que el regado, fundamentalmente, más que regar la huerta en sí, era el que organizaba los turnos de riego de todos los hortelanos. No, pero también regado, también hacía de. Y es más, cuando los propietarios no hacían sus deberes, como ahora se estila decir, no ha hecho sus deberes, es decir, no preparaban bien las tierras, pues ellos se les ardía un poquillo la sangre y aunque no le correspondía, ellos hacían cerrojillo y cosas para que funcionara bien el riego de una forma nivelada, normal, y se regara toda la merga, y hacían 20.000 cosas que incluso no le correspondían. También era muy normal y aconsejable que las mergas no llegaran al mismo borde, sobre todo los bancales, que no llegaran al mismo borde, porque si no, esa humedad daba lugar a que esa albarrás se cayera. Se pudiera derrumbar. Sí. O sea que, en definitiva, el regado, desde regar la propia huerta hasta organizar los turnos de riego para decirle a cada hortelano cuándo le tocaba el riego. Y es más, muchas veces se ha considerado, porque se ve un regado, está ahí nada más que parado a ver cómo se riega la merga, que algunas veces también se regaba a manta, que era sin machete, si no el agua se dejaba que entrara todo eso, como cuando se riega lava, venga ahí, a manta. Pero resulta que eso, como he dicho, estas personas se veían ahí, muchos decían, qué oficio más, únicamente está mirando a ver cómo se llena la merga. Pues aparte de hacer lo que he dicho anteriormente, aunque no le correspondiera, esta persona, aparte de avisar a los propietarios para que estuvieran las fincas preparadas, luego tenían que cobrarle a esos propietarios. Y cuando volvían por las noches, tenían que reunirse con el comisionado, que era como el encargado de los regadores, para decirle lo que habían hecho durante el día, planificar lo que iban a hacer el día siguiente, y es más, de su sueldo daban una peseta para luego limpiar los caces, que son los caudales más grandes de agua. Los caces, los que nutren a la acequia. Exactamente. Luego tiene una jornada bastante larga, ¿no? Vaya. Entonces, por ejemplo, también hablando un poquillo de las charcas,
Pues es un embalse, como ya muchos conocéis, sí, bastante amplio, a unos 15 kilómetros de Jaén Capital, y tiene una capacidad aproximadamente de unos 50.000 metros cúbicos, es decir, unos 50 millones de litros. Y había 15 o 20 regadores, en los años sin de mucha agua había 15 o 20 regadores que generalmente dominaban un caudal de agua de unos 10 litros por segundo, que le llamaban un golpe de agua. Sí. Ya más de eso no lo podían dominar. No lo podían dominar. Era lo que más o menos podía manejar un regado. Caray. Y entonces pues también resulta que en los momentos mejores este manantial de la fuente de la Reja de Pegalajar llegaba a echar 200 litros por segundo. Eso significa en un segundo 20 cubos de los normales. Qué barbaridad. 20 cubos a cada segundo. Y qué lástima que como han robado el acuífero y han dejado las charcas secas. Bien robado y con mucho que no hemos meneado, pero hasta ahora no había forma. No hay manera, en plan pacífico. Pasa igual que con el tranvía de Jaén y el AVE. 7 o 8 años parados. Y el AVE que le da la vuelta a Jaén. Le da la vuelta a Jaén por no pasar por el camino más recto. Abandonado. Es una pena. Pues igual pasa con la charca de Pegalajar. Pues esperemos que en el futuro tocaremos madera alguien y ojalá todavía se pueda remediar la cosa. Se pueda solucionar. Decís también que esta canalización fue obra de los andalusíes. Por supuesto. Y era entre los Caces, Acequia e Hijuela, era una red que tenía aproximadamente 40 kilómetros, que es como de aquí a Baeza. Claro, o sea que un trabajo... Y regaba a pie, es decir, por su peso. Por su peso. Desde la charca no se quedaba un palmo sin regar. En toda la huerta de Pegalajar y parte de los olivares. Sin necesitar ningún tipo de energía nada, que no fuera su propio peso. Y nada de bomba ni nada. Mire qué obra de ingeniería qué sabiduría. Y qué sabiduría de nuestros antepasados. De lo antiguo. Bueno, seguimos. Tenemos también un oficio durísimo por las condiciones climáticas en las cuales ha de hacerse el trabajo, como es el de segador. ¿Qué nos puedes decir del segador? Segador, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te quieres que te diga? También de los más duros, es durísimo, más duros del mundo rural. Porque en junio, julio... La aceituna dura porque se hace en invierno. A 50 grados al sol casi, ¿verdad? Y muchas veces tienes que coger la aceituna entre carámbalos. Y la siega al revés. Cuando más calor hace. Te fríes como un huevo frito. Y además entonces, aparte de la siega, de ahí la profesión de segado, pues voy a describir un poquito los diversos procesos. La siembra, pues como lógico, se sembraba en los meses de octubre y noviembre, sí. Arando como lógico con los muleros y demás, con los arados y demás, y echando el grano correspondiente, ya fuera trigo, cebada, lo que fuera. La siembra. Luego, en febrero y en abril, se labraba, es decir, se le sacaba la hierba, las malas hierbas, como se suele decir. Y luego la siega en sí ya empezaba en el mes de junio. En Pegalajar duraba un mes, en la campiña un par de meses. Y entonces, pues... sí, porque me acuerdo yo que en las campiñas de Mengiba y por ahí, que hoy está lleno de olivos, pero antes era toda tierra calma de cereal, pues duraba todo el verano casi la siega. Sí, sí. Y tiene un oficio algo malicioso, y es que siempre, muchas veces, el manijero tenía, digamos, se compinchaba con algún segado y claro, como la costumbre era que si había 10 segadores, tenían que ir avanzando a la vez. Sí, sí. Pues si alguno estaba sobrepagado, digamos, pues avanzaba más deprisa y al otro lo hacía reventar, ¿no? Exactamente. Pero a ese se llevaba más dinero, los otros se llevaban lo mismo o menos. Claro, los otros se llevaban lo mismo o menos. Sí. Y muchas veces otra cosa que solían decir es que el manijero tiraba el sombrero a una distancia considerable y la llamaba fumado descanso, hasta que no llegaba al sombrero no había manera, ¿no? Ahí nada, que el lomo agachado. No había manera, ¿no? Bueno, pues esa es la siembra en general. Luego la siega, que estos negados trabajadores pues utilizaban, aparte de un buen sombrero, no era para menos, una hoz, también había hoces de diestro y de zurdo.
Había dos clases de hoces. De diestro y de zurdo. Luego, para protegerse los dedos, utilizaban los de hiles, ¿no? Los de hiles, de cuero. Luego el típico zamarrón, que era como un mandil de una tela fuerte. ¿Por qué? Porque al estar agachado se ve, para no pincharse y romperse la ropa, ¿no? Como iban segando sí. los puñados, maná, formando la gavilla, además del cuerpo, todo esto, pues claro, incluso el tallo no arruñaba, pero lo que es la espiga te podía pinchar. Como lógico, se pinchaba. Entonces, para protegerse. Tenían los mandiles estos. Exactamente, sí. ¿Y qué enfermedades? Y luego, perdón un momento, aparte de la siega en sí, luego había que transportar, como es lógico, esas mieses desde los Tajos a la Era, también con bestias, que le ponían unos artilugios en lo alto de los aparejos que se llamaban jamugas, que eran dos palos paralelos, donde colgaban la barcina, ¿no? Por dos traviesas de esparto, que iban colgando la gavilla, se ponía una en cada lado, luego otro par de ellas, luego arriba se ponían otras tres y luego se iban enganchando, en total, que al final se ponían 12 gavillas. Eso, o sea que una bestia podía llevar 12 gavillas. 12 gavillas. Eso se iba, como es lógico, por caminos muchas veces muy estrechos, y al irse rozando todas esas miesas, todos esos tallos y esas espigas con las paredes de esos caminos estrechos, se desprendían muchas espigas. Para los espigadores, eso ya, que iban detrás cogiendo espigas. Sí, los pobrecillos, los pobrecillos que tenían menos, pues decían, mi padre un año me dice, cogemos, espigamos, sí, y así apañamos algún trigo. Si quieres espigar, porque yo le dije, a ver si me puedes comprar una bicicleta. Dice, sí, no te preocupes, gánatela, pero espigando. tú tienes que pagar la mitad. Dice, y te voy a proponer esto, era ya en las vacaciones, dice, vete unos cuantos días a espigar, claro, y con lo que saques, valía la bicicleta 500 pesetas en aquel entonces, en los años 70. Y tú te apañaste 250. 250 de lo que apañé espigando. Entonces, detrás de las bestias que se le iban cayendo las espigas, se iba cogiendo. En los mismos tajos, de los rastrojos, de los mismos tajos, una vez segados, también se quedaban muchas. Se quedaban muchas. Pero luego en los propios caminos, a las 4 de la tarde del mes de julio, y entonces uno no comprendía los efectos tan nocivos del sol, sobre la piel, se toma muy exageradamente, y muchas veces se quitaba uno hasta la camisa. Claro, es un error que hemos cometido. Iba con un esportillo enganchado, es un error que hemos cometido, con una cuerda, decir que muchas veces entre lo que me quemaba y la propia cuerda me hacía aquí incluso una herida, claro, en el hombro. Y explícanos estos tres espectadores. Y luego, perdona un momento, ya lo explico rápidamente. La trilla en la propia era, a través de los trillos, tirados también por bestias, dando vueltas, como lógico se iba partiendo los tallos, y después, como lógico, procurando, cuando corría viento, se aventaba. Se aventaba en la era. De ahí que el refrán dice, cuando corre viento es cuando hay que aventar. Era una imagen muy bonita, cuando se extendía la parva en la era, te montaba en la trilla, yo me montaba, tú te vas a montar también en la trilla, ¿verdad? Claro. Dando vueltas, era una sensación... Sobre todo era bonita para los que lo vían. Para los que estábamos allí sudando la gota gorda, era menos romántica. Era menos romántica. Después se separaba el grano de la paja, como estábamos diciendo, aprovechando... Con la horca, ¿no? Una horca de madera. Horcas, palas y demás. Y entonces la paja se llenaba en barcina. Explica qué era la barcina. Unos recipientes grandes con de cuerda, pero un agujero que parecía que se salía la paja. Como de red, pero con un agujero grande. También hecha de esparto, que parecía que cuando llenabas paja se iba a salir, pero cuando ya la presionaba y demás no se salía nada. Además, la costumbre de nuestros mayores, que una vez más no me canso de decir que eran muy sabios, es que cuando uno se ponía a llenar paja, en medio de la siesta muchas veces, con la calor que hacía y el picor que producía del polvo de la paja, pues uno llenaba despacito. Entonces nuestros mayores nos empujaban al montón de la paja y ya no entraba paja hasta en la oreja y ya no mirabas tanto, y ya llenábamos paja, ya no nos picaba nada, como nos picaba tú, no nos picaba nada, y llenábamos paja como locos allí. Como locos. Entonces eso, las barcinas. Y luego el grano en saco. Saco de fanega. Exactamente. Tanto una cosa como otra, con las bestias
donde le rindo un homenaje a estas bestias que de verdad muchas veces también las despreciamos y han hecho una labor grandísima, tanto burros, mulos, caballos. De ayuda al hombre. Pues siempre nos han ayudado. Transportaba eso a las casas de los propietarios, que se subía todo eso a las cámaras o terrados. Y luego... También, como lógico, a través de una carrucha y una soga que se llamaba cintero, que se enganchaba a la bestia. ¿Y se subía a la barcina al pajar? El cintero terminaba como en un palo que hacía como una Y, se enganchaba a la barcina o al saco. Y al otro lado, como lógico, alrededor del aparejo de la bestia, tirando para allá en sentido contrario, subía ese peso a los terrados, a las cámaras, que cuando no había bestia, eran los propios hombres o las propias personas las que tenían que hacer ese esfuerzo. Y allí se dejaba ya la paja en el pajar y el granero en unos trojes que había. El grano ya fuera cebado o trigo. ¿Y las enfermedades más normales de los segadores? Pues sobre todo insolaciones y muchos cánceres de piel, que entonces eso no se conocía, pero más de uno pues ha muerto pues de cáncer de piel. Y la parte buena, el trigo que producían, que no lo sabían, pero era un trigo totalmente ecológico. Imagínate. Entonces no existían los transgénicos ni toda esta mierda que hay hoy en día. Los segadores, como lógico, tenían que comer bastante porque era un trabajo agotador. Muy duro. Y es más, muchas veces, sobre todo los cortijos y la campiña, muchos de ellos, si el cortijo estaba lejos del tajo, lo que sea, incluso dormían en las propias gavillas, al raso. Claro. Que algunas veces hasta, yo qué sé, insectos y cosas, animales y demás, medio le mordían allí durmiendo y todo. Bueno, y por hoy llegamos al último de estos fines antiguos, como es, ¿no? El guarda de campo. ¿Qué nos habla del guarda de campo? Pues el guarda de campo pues, ha hecho también una gran labor. Otra figura que muchas veces hemos interpretado que no ha hecho casi nada, que iba medio paseándose. Sí, la visión que se tiene del guarda de campo es vaya oficio cómodo, ahí de paseante. Pero sin embargo, aparte de que tenían que andar muchísimo, todos lo hacían andando, entonces muchas veces tenían que hacer 20 o 30 kilómetros cada día. Hiciera frío, sol, por la siesta, lloviendo. Aparte de eso, iban acompañados también en plan disuasorio. Sí. Llevaban un rifle, un poquillo para que se le tuviera un poco de respeto, más de consideración y más respeto. Un rifle con 6 balas, ¿no? Aparte de eso, pues, sobre todo el trabajo duro para estas personas era cuando se producían las recolecciones de esta misma del cereal, de la siega, también de la aceituna, tenían que estar más pendientes. Para que no se robaran. Porque entonces, como estábamos en unos tiempos muy malos, sobre todo en la posguerra, pues se robaban. Muchas personas no les quedaba más remedio que robar. Y entonces tienen que estar controlando todos aquellos tajos. Otra cosa también de las más duras es que resulta que, sobre todo en los sitios de sierra, se compaginaban lo que eran los cultivos agrícolas con la ganadería. Entonces muchas veces el ganado, con mucho cuidado que tenían los pastores, pues se metía a la siembra. Y había una lucha entre los agricultores y los ganaderos, porque claro, estos guardas también tenían que estar vigilando. Se comían las mesas. Exactamente. Y luego también tenían que ser personal muy diplomáticos, porque por un lado tenían que defender, como lógico, a los dueños, que eran los que le pagaban. Entonces no eran funcionarios los guardas de campo. Claro. Se le pagaba a través de la hermandad de agricultores, ganaderos y todo aquello que había en el anterior régimen. Pero cada vez pagaban las cuotas los que tenían las fincas más grandes. Entonces tenían como lógico que intentar traer aquello, hacer el trabajo lo mejor posible. Sí. Pero por otro lado, tenían que llevarse bien con los demás. Tenían que hacerlo con mucho tacto, porque si no, se buscaban en el pueblo se conoce todo el mundo. Enemigos en todo el pueblo. Dejaría exactamente de hablarse con todo el mundo. Entonces tienen que tener mucho tacto en resolver los conflictos que se producían. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista y ya solo me queda pedirte que, dirigiéndote a aquella cámara, pues diga a nuestros telespectadores de Canal 45 algo que quiera expresar, que no te haya preguntado. Bueno, pues como he dicho anteriormente, que para mí ha sido un placer hacer de interlocutor entre las gentes sencillas pero sabias del mundo rural, y que ha sido una cosa muy amena con el amigo Manolo, que es un entrevistador que es más de una entrevista, aparte de entrevistador es un amigo prácticamente,
y que hemos pasado un buen rato, y espero que ustedes pues hayan aprendido pues muchas cosas de las que en su día pues varios asesores de Pegalajat, personas incluso de 80 o 90 años, procurando que fueran lo más lúcidas posible, pues me han enseñado a mí sobre todas estas profesiones. Por lo tanto, gracias por su atención, y aquí me tienen para lo que quieran. Estoy disponible para todo el público y para este canal y para todo el que quiera. Bueno, pues Gaspar, te damos las gracias por haber estado hoy con nosotros, y recogemos el guante, y vale, no será esta la primera ni la última, que en otra ocasión, pues para hablar hemos echado un rato muy agradable. Para hablar de estos otros temas, pues te llamaremos. Estupendo. Y a ustedes, queridos espectadores de Canal 45, les recordamos que este ha sido el programa Guadalquivir 104, que, como todos ustedes ya saben, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía.